10 de la mañana, 25 minutos. Si hay algo de lo que nos hemos jactado los uruguayos es ser de un país con mucha agua en los ríos y arroyos, y además mucha y buena agua potable que llega a toda la población o a casi toda la población, y un agua potable de buena calidad y de precio bajo, algo que es un privilegio que no hay en muchos países del mundo, o hay en muchos países del mundo, pero hay muchísimos más que no tienen este privilegio. El agua potable estuvo en discusión esta semana por la aparición de una serie de algas, según explicó OCE, que afectaron de manera importante su sabor y su aroma. Fue notorio para los montevideanos principalmente. Creo que en otras localidades del país no se registró este fenómeno porque fundamentalmente estuvo afectada la cuenca del río Santa Lucía, que es la que abastece de agua que luego se potabiliza a la ciudad de Montevideo y a la zona metropolitana. ¿Qué sucedió en estos días? ¿Cuál es en realidad la calidad del agua que consumimos los uruguayos cuando abrimos la canilla? De todo esto vamos a hablar a partir de este momento con la doctora Silvia Bonilla. Está especializada en ecología y pertenece a la sección Limnología de la Facultad de Ciencias. ¿Qué tal, Silvia? Buen día. Buenos días. ¿Qué es la limnología? La limnología es una rama de la ecología que estudia los ecosistemas de aguas continentales. Es como, podríamos pensar algo parecido a lo que es la oceanografía. Para los océanos sería el equivalente en aguas continentales. Esto abarca todo tipo de aguas, por ejemplo, de aguas corrientes como ríos, arroyos, pero también lagos, lagunas, embalses, todo tipo de aguas superficiales. Uruguay tiene mucha cantidad de agua dulce, lo cual es muy positivo, supongo, para transformarla en agua potable para el consumo de la población. Sí, la red hidrográfica de Uruguay es muy buena, es, digamos, muy vasta, y hay diversos tipos de cursos de agua de todo tipo en todo el territorio, sí. ¿Y de qué calidades es el agua que luego sale por la canilla? Bueno, en realidad todo cuerpo de agua que se utiliza para potabilizar debe de seguir un tratamiento, ¿verdad? No existe el agua natural que sea pura para beber, si bien obviamente se puede hacer en algún tipo de cuerpos de agua, todo cuerpo de agua necesita un tratamiento. Sí. En ese sentido, nosotros tenemos la fortuna de tener una empresa, digamos, que centraliza eso y sigue un protocolo internacional en potabilización de agua en distintos tipos de aguas del país. Tengo entendido que la OCE saca agua de embalses, pero también de ríos, o de algunos lagos, o de distintos cuerpos de agua, de distintas profundidades de esos cuerpos de agua, y sigue un protocolo a cumplir donde hay que eliminar una cantidad de factores de riesgo. Sí. Y bueno, y hay que agregarle cosas como, no sé, cloro o sustancias de ese tipo para su limpieza. Claro. En ese sentido, el agua que nosotros tenemos es de muy buena calidad, o sea, se siguen todos esos procedimientos, y en general no hay problemas, excepto como ha pasado últimamente, que ha habido un evento, esto ha sido un evento claro, que ha llamado, por supuesto, la atención de toda la población. Ahora vamos a hablar de esa particularidad, porque obviamente fue un hecho anormal. Pero hay distintos tipos de agua para consumo de la población en Uruguay. En el interior es muy común el agua de pozo, claro, con distintas características. Claro. ¿Qué diferencias tiene y de qué calidades son el agua de OCE respecto a esas otras? Bueno, en realidad, en ese caso nosotros deberíamos de pensar que en las aguas de pozo que la gente utiliza en general, muchas veces no tienen un control, digamos, desde la parte de físico-química, o sea, qué tipo de sustancias puedan tener disueltas en el agua, o qué tipo de contaminantes biológicos puedan tener, por ejemplo, bacterias, ¿no?, que es lo más frecuente en los pozos. Creo que es bastante heterogéneo. Yo desconozco en realidad cuál es la condición de la calidad de agua de los pozos de agua del país. Claro, dependerá también de qué zona y qué características. Dependerá de la zona, de los controles, muchas veces depende del tipo de suelo, la profundidad del pozo, la filtración que pueda tener, el uso que se le da, si está tapado o no. O sea, hay una cantidad de condiciones que puede afectar eso. Yo en particular nunca he trabajado en ese tipo de cuerpos de agua y no conozco en realidad. No podría opinar, digamos, claro, sobre cuál es la situación de la calidad de agua. Lo que sí es cierto es que puede ser más heterogénea, obviamente, claro, que cuando hay un agua que se utiliza a través se sigue un protocolo para potabilización, ¿no? Ahora, hay un sentir popular de que el agua de OCE
ya no es de la misma calidad, o por lo menos que ha ido cambiando su calidad. ¿Eso es así? ¿Surge eso de los análisis que ustedes realizan? A ver, en realidad nosotros no analizamos el agua potable cuando está potabilizada. Nosotros nos focalizamos sobre todo en trabajar en aguas naturales, ¿verdad? En aguas abiertas o en los ecosistemas naturales, y que lo que nosotros estamos interesados es en ver, por ejemplo, trabajamos concretamente en este tipo de organismos que han aparecido o que han generado este problema reciente, que se llaman cianobacterias en realidad, o sea, la gente popularmente las llama algas, pero son bacterias, son cianobacterias. Nosotros trabajamos abocados a estudiarlas en su ambiente natural y poder conocer, bueno, si estamos frente a una situación de aumento de esas poblaciones en nuestros ambientes naturales, si estamos en una situación de aumento de toxinas, si estamos frente a una peligrosidad, qué factores ambientales pueden generar su crecimiento más acelerado, qué factores pueden inhibir su crecimiento, y toda esta información para nosotros puede ser muy útil a aplicar a la hora de la gestión, ¿no? Obviamente, si yo conozco algunos factores que hacen que estos organismos crezcan más, puedo prevenirlo, puedo tomar medidas a tiempo o antes, o puedo buscar formas de mitigar la situación. Con respecto a las cianobacterias, siempre hay como dos etapas, ¿verdad? Una parte sería la prevención y la detección, y otra parte es la mitigación cuando la situación ya está desencadenada, ¿no? Cuando me enfrento a un cuerpo de agua que está invadido por estos organismos y tengo que resolver qué hacer con ellos. ¿Y ha aumentado la presencia de estos organismos? En general, podemos pensar, si bien nosotros justamente recientemente comenzamos con un proyecto que está aprobado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación para hacer un relevamiento en el país de la situación, porque hay una gran cantidad de información dispersa, y en este proyecto estamos trabajando con un equipo de biología molecular del Clemente Estable, con un equipo de Facultad de Química y en coordinación con un equipo técnico de la OCE y de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, para hacer un relevamiento a nivel país de la frecuencia de estos organismos en altas abundancias, qué tipo de especies aparecen, qué tipo de toxinas son las más frecuentes que se registran, y poder hacer una identificación de zonas de riesgo, de zonas de mayor peligrosidad, de zonas de menor peligrosidad. Esto es en términos generales, o sea, no hay una evaluación aún terminada, recién estamos comenzando. Sin embargo, si pensamos en décadas o en términos de muy larga data, sí hay un aumento de la aparición de floraciones. Las floraciones son cuando estos organismos crecen en gran abundancia en un ambiente, ¿verdad? Y yo daba un ejemplo hace poco de que la población conoce muy bien el lago del Parque Rodó. Sí. El lago del Parque Rodó, que tiene ese color verde tan fuerte, es una floración permanente de cianobacterias. Eso es una sopa de cianobacterias. Entonces, esos eventos que a veces son permanentes, como en ese lago, o puntuales, que aparecen en pocos días y se van, sí, o sea, es muy posible que estén aumentando, y lo que tenemos que tener conciencia, y eso debe alertarnos a la hora de prepararnos, es que en un futuro van a aumentar. Y van a aumentar por dos factores. Primero, por un factor que se denomina eutrofización, que es el enriquecimiento de las aguas naturales. Ese enriquecimiento en general está asociado a eventos antrópicos. Por ejemplo, puede ser, el evento antrópico más antiguo es la agricultura. Todo lo que sean emprendimientos agrícolas que impliquen fertilizantes, por ejemplo, parte de esos fertilizantes, o la remoción de la tierra. También pueden ser emprendimientos... Factores. También pueden ser factores, digo. Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, la remoción de la tierra en emprendimientos de minería a cielo abierto, o de otro tipo de... Cualquier emprendimiento, digamos, industrial, claro, o agronómico, humano, implica que haya una remoción de suelo, un lavado de suelo, o el aporte de fertilizantes al agua, y es como cuando yo fertilizo una planta, ¿verdad? Yo le agrego más nutrientes, la planta crece mejor. Entonces, si yo le agrego fertilizantes y terminan en el agua, estos organismos, que son muy hábiles y crecen muy rápido, van a aprovechar esos fertilizantes y van a crecer muchísimo. Ahora, Silvia, ¿y por qué sucede en el Parque Rodó donde no se usan fertilizantes? El Parque Rodó tiene un gran problema de contaminación. Una es la contaminación humana, que puede, digamos, resumirse en la basura, ¿no? Claro. O sea, es un lugar donde lamentablemente por un problema de uso o de la mala costumbre, digamos, que tenemos todos, mucha gente tira directamente basura al lago, y se han sacado, incluso después de que se hizo toda una remoción de sedimentos y del lago, al día de hoy siguen apareciendo bolsas de basura en el fondo. Esos son
O sea, son situaciones extremas. La otra es que parte del agua con la que ha llegado al lago, del agua subterránea con la que se ha llenado el lago, es un agua rica en nutrientes naturalmente, o que viene de las capas, digamos, profundas. Entonces, bueno, ha estado fertilizado ese lago. También tiene aportes de las mismas hojas de los árboles, que también van a terminar generando nutrientes. En fin, hay una complejidad de factores. En general, el crecimiento importante de estos organismos responde a una combinación de factores y no a un único factor. Y también de nutrientes naturales, como decías. Digamos, no solamente los agrotóxicos a los que estamos acostumbrados a culpar de este tipo de eventos. Por supuesto, pero el tema es que si nosotros tenemos alteraciones en las cuencas o alteraciones en el uso del suelo, claro, eso puede repercutir en un aumento en la frecuencia o en la intensidad de estos fenómenos. Eso es uno. Y el otro fenómeno que se suma son todos los fenómenos asociados al cambio climático. O sea, por ejemplo, que haya un aumento en nuestras regiones de eventos importantes meteorológicos, de, por ejemplo, grandes lluvias o grandes sequías, o aumento de temperatura, todo lo que sean eventos de cambio de clima pueden estar también asociados a que haya un incremento en la frecuencia y en la duración del crecimiento de estos organismos. Y el problema que está asociado a estos organismos es que pueden producir toxinas, ¿verdad? Eso es uno de los problemas más importantes. Claro. Tú decías algo muy importante. Esto va a ser así, digamos, ese fenómeno va a ir en aumento siempre, es parte de la evolución. Es parte de la realidad, sí, es parte de la realidad actual, y es un fenómeno mundial, ¿no? O sea, es un fenómeno que no es particularmente nuestro país está teniendo este problema, sino que es un fenómeno mundial, en donde la suma de factores hacen que se potencie, o podemos esperar de que no van a desaparecer, ¿verdad? Sino que probablemente sigan estando y probablemente estén un poco más. Entonces debemos prepararnos, digamos, para convivir con las cianobacterias. Ese sería el resumen, digamos, de la situación a la que nos enfrentamos. Estos organismos son uno de los organismos más antiguos del planeta y realizan fotosíntesis al igual que las plantas, y son extremadamente eficientes, tienen estrategias de sobrevivencia, digamos, muy ingeniosas, lo cual los hace extremadamente resistentes, y a pesar de haber surgido hace 3.000 millones de años, siguen siendo muy exitosos en todo el planeta. ¿Y qué implica eso para una empresa, por ejemplo, en Uruguay como OCE? ¿Redoblar el esfuerzo en cuanto a mejorar la calidad del agua? Sí, claro, sí. Implica redoblar el esfuerzo, implican costos, supongo, también. Hay dos aspectos importantes en los cuales está implicado cualquier empresa de agua potable. Uno sería en el tratamiento del agua, para retener a los organismos, pero para retener las sustancias que producen los organismos que quedan disueltas en el agua, ¿no? Son dos aspectos. Y la otra es para el cuidado o la elección o la mejora de la cuenca de donde se saca el agua. Entonces, si yo tengo una zona que está muy alterada o que va a seguir siendo alterada, obviamente que puedo esperar o puedo imaginar que el escenario en un futuro va a ser cada vez peor. Entonces, hay una combinación de factores en las cuales creo que la prevención o el evitar llegar a una situación de estas también implica un ahorro muy importante en costos, porque todo lo que sean tratamientos son obviamente cada vez más costosos y cada vez más complicados. Entonces creo que es una combinación de factores. Uno es tal vez el estudio de, bueno, cómo está la cuenca, qué se puede hacer para mejorar, o sacar el agua del lugar que sea el mejor posible, evitar que se sigan o que lleguen muchos nutrientes a ese cuerpo de agua, etcétera, etcétera. Y otro es el tratamiento posterior, ¿no? O sea, mejorar o incrementar mecanismos a la hora del tratamiento del agua per se. Claro. Ahora, ¿es posible en un país como Uruguay, por ejemplo, dejar de afectar la cuenca, en este caso del río Santa Lucía, que en una zona del sur del país, donde hay obviamente mucha actividad agropecuaria, fundamentalmente la zona del Santa Lucía, además hay mucha actividad de tambos, es decir, son predios chicos, hay mucha densidad? Claro. Digamos, ¿cómo se hace para proteger esa cuenca? Claro, en ese caso obviamente que es un tema que involucra, además de varios intereses, varias responsabilidades y varias instituciones. Yo he escuchado algunas declaraciones en la prensa del vicepresidente de OCE de que ya estaban
en coordinación con la Dirección Nacional de Medio Ambiente sobre, bueno, rever el uso o algunas reglamentaciones en el uso de la tierra. Obviamente que ahí tiene que haber una acción conjunta, ¿verdad?, a nivel ministerial, a nivel de la OCE, también a nivel de la universidad, aportando el conocimiento académico de las consecuencias que pueda tener en el agua determinados niveles de nutrientes, por ejemplo, para estos organismos en concreto, como para intentar hacer una regulación o un cambio tal vez en algunos aspectos. No sé, evidentemente sería muy difícil tal vez claro, eliminar que no se hiciera absolutamente nada, pero sí ver la forma de minimizar los impactos o de evaluar, bueno, costos-beneficios de qué tipo de cosas se podrían mejorar, regular o de alguna manera. El presidente de OCE dijo que este fenómeno se va a repetir, digamos que no fue un fenómeno aislado. ¿Tú coincidís? Sí, es muy probable, claro. Sí, coincido plenamente. Uh-huh. Y entonces el desafío para OCE es mejorar, digamos, su proceso de tratamiento del agua, porque el agua en las condiciones en las que salió de la canilla hace unos días, obviamente no digamos, más allá de que OCE diga que no son niveles tóxicos, que con ese olor y ese sabor prácticamente para un ciudadano común no es agua potable, digamos, en el sentido no académico, ¿no? Claro, a ver, sí, entiendo la pregunta. Son dos aspectos interesantes, ¿no? Obviamente que el agua con olor y sabor, como está hasta ahora, tiene menor calidad que el agua que no tenga esas características, ¿verdad? Una de las características del agua potable es que sea incolora, insabora, ¿verdad? Eso es un aspecto. Hay sustancias que producen estos organismos que le confieren al agua olor y sabor. Esas sustancias son sustancias aromáticas volátiles, son como perfumes que producen estos organismos y quedan disueltos en el agua. Eso es un tipo de sustancias. Otro tipo de sustancias que producen estos organismos son las toxinas. Las toxinas no tienen olor ni tienen sabor. O sea que nosotros no percibiríamos en el agua por esas características que hubieran toxinas. De acuerdo a los resultados que están publicados en la página de la OCE y de los niveles de toxinas que ellos tienen publicados acá, los niveles de toxinas, de 3 toxinas de las toxinas más frecuentes que aparecen en nuestro país, están por debajo de valores que tengan ningún tipo de riesgo para la población. Son valores que están incluso algunos por debajo del límite de detección o en el límite de detección de los métodos. Son muy, muy bajitos. Entonces, con respecto al agua en sí, digamos, la que sea potable o no tiene riesgo en ese sentido para la salud. Bien. Sería deseable, obviamente, que no tuviera estas características de olor y de sabor, que le sacan cierta calidad, obviamente. Claro. Y sería deseable que fuera algo que se revirtiera rápidamente. En general, estos eventos de floraciones son cortos en el tiempo, pero es cierto que pueden repetirse, y eso va a depender de las condiciones ambientales que hacen que favorezcan su crecimiento, ¿no? Puede ser un cambio en la temperatura, un cambio en la intensidad de luz cuando llega el verano, un cambio en nutrientes, en las mezclas de las masas de agua. Son varios factores que se pueden sumar y favorecen que rápidamente aparezca una floración de estos organismos. De ahí que los monitoreos son muy importantes, porque los monitoreos permiten a veces, digamos, prevenir que va a ocurrir, ¿verdad? O sea, si yo puedo hacer un monitoreo con cierta frecuencia y veo que estos organismos aparecen cada vez más presentes, o tengo tanta densidad y esa densidad empieza a aumentar, puedo, digamos, estar preparado a que en pocos días voy a tener una floración, ¿no? Un crecimiento de golpe. Entonces, digo, sí, hay varias medidas de ese tipo que se pueden implementar, que no dudo que la OCE lo esté implementando, como para estar un poco alertas, digamos, a que se repitan. Pero sí, son fenómenos difíciles de controlar y es muy probable que vuelvan a ocurrirse. Si ya ocurrió, es probable que vuelvan a ocurrir. Para quienes le interesa esta información que tú mencionabas de OCE, está publicada en la página web de OCE, es www.oce.com.uy. Van ahí al link donde dice noticias. La segunda noticia en este momento, capaz que se agrega alguna otra, pero la segunda noticia en este momento dice análisis de calidad del agua del sistema Montevideo en el periodo 6 de marzo al 3 de marzo de al 10 de marzo de 2010, que fue el periodo afectado, y ahí están todos los informes diarios realizados por OCE al agua, obviamente es un informe técnico, pero al que le interese puede consultarlo allí.
Silvia, te agradezco mucho estos minutos, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. La doctora Silvia Bonilla está especializada en ecología y pertenece a la sección de limnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.